Contala como quieras, hasta las 12. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Como cada martes a esta hora, Graciela Carta y Pablo Bain y Graciela Carta nos invitan a conversar sobre educación. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenos días a todos, a todas. Venimos remando esta columna desde hace 2 semanas. Gracias a todos por los saludos y las colaboraciones que nos mandaron. Después les damos la vía de comunicación. Hola, Graciela. Hola, buenos días, Pablo, buenos días, Mariquita, buenos días a la audiencia. Y bueno, es nuestro tercer momento en el programa de esta radio. Y bueno, intentando siempre, como dijimos desde el comienzo, acercar un tema como es la educación a la población en general, más allá de la docencia, porque bueno, estamos viviendo días en los que se definen cosas que trascienden el ámbito educativo porque impactan en la sociedad en su conjunto. Para quienes nos quieran mandar algún mensaje por WhatsApp o dejar un mensaje grabado, nos pueden hacerlo al 3764-538075. 3764-538075, el teléfono de nuestra radio. Bueno, y habíamos estado en el programa anterior, en nuestra columna, trabajando a partir de una noticia que era que el PRO, en realidad el ex ministro Finocchiaro, el que fue ministro de Educación durante la época de Macri, había presentado un proyecto que iba a ser tratado en el Congreso para declarar la educación como servicio estratégico esencial. Y efectivamente eso se trató el miércoles o la madrugada del jueves y fue lamentablemente aprobado. Ahora vamos a contar un poco por qué. Hablábamos con Pablo cuando pensábamos en el diagrama de la columna de hoy, que vamos como corriendo atrás de la realidad, porque rápidamente fue el martes el anuncio, el miércoles ya obtuvo media sanción de diputados, y bueno, y asistimos a un debate muy grande sino exposición de argumentos absolutamente rebatibles todos, dando cuenta de un análisis sobre la realidad educativa, desconociendo verdaderamente lo que es la realidad educativa, y a mi modo de ver también adjudicándole a la docencia la responsabilidad total de ciertos elementos que denota la educación como deficientes, desligándose totalmente el gobierno y la política educativa y todo lo que corresponde al Estado sobre la situación que se describía. Así es, y cuando se estaba por cuando se venía el tratamiento, la secretaria general de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, en una nota que le hicieron en una entrevista decía lo siguiente: de manera engañosa plantean la idea de la esencialidad de la educación, pero el verdadero y único objetivo del proyecto que impulsa el bloque de Cambiemos con el apoyo del oficialismo y la UCR es cercenar el derecho a la protesta social y abrir las puertas para la definitiva privatización de la educación en la Argentina. Si realmente estuvieran preocupados por la educación, hubieran alzado la voz en contra de la degradación del ministerio a una simple secretaría, y hoy no serían cómplices del salvaje ajuste que se ve reflejado en el desfinanciamiento total del sistema educativo, traducido en la quita del FONIT,
la baja de los salarios docentes y constante pérdida del poder adquisitivo, en la interrupción de los programas sociales como la entrega de libros y computadoras, la suspensión del envío de fondos para comedores escolares, copa de leche y obras de infraestructura, en la interrupción de la formación docente gratuita, en el ejercicio en la vuelta al impuesto a las ganancias y en las reformas jubilatorias. Bueno. A mí me gustaría completar lo que lees sobre la declaración de Sonia Leso de Cetera, que es importante tener memoria, ¿no? En la columna anterior hablábamos de la relación entre proyecto político, proyecto de país, modelo de país y cuestiones educativas o políticas educativas. Hay que decir que la Cetera ha sido en estos últimos años señera y faro en la lucha y en la defensa de la escuela pública. Y digo esto particularmente porque también en este proceso que estamos viviendo se va dando una profundización en el descrédito de los sindicalistas, en el descrédito de los dirigentes sindicales, porque en realidad quieren una sociedad sin sindicatos, es decir, trabajadores libres, entre comillas, que descrean de sus organizaciones, cuando en realidad toda la historia, si uno se hace un poco de memoria, desde la época de Menem empezaron las protestas y las organizaciones de Cetera, frenó un proceso de privatización y de pérdida de calidad en la escuela pública que hoy otra vez vuelve a encabezar, a encarar, y que creo que los docentes tienen que mirar atentamente, porque en soledad somos más fáciles de derrotar. Y las organizaciones son el refuerzo de esta resistencia y de esta lucha y de esta reivindicación que hay que tomar como bandera, ¿no? En el programa anterior una colega nos mandaba su testimonio, Marina, y nos decía que entre las cosas que los padres tomaban en cuenta para elegir la escuela privada y no la pública eran los paros docentes, ¿no es cierto? Todo un tema que creo que tenemos que seguir deshilando, pero lo que está claro, sí, en relación con lo que vos decís, Graciela, es que si no hay unidad sindical es muy difícil negociar con la patronal, sea esta la escuela privada o sea esta el Estado, porque en realidad lo que está haciendo este gobierno a nivel general es demonizar la actividad de los sindicatos, es decir, que son la casta, que ellos se llevan el dinero de los afiliados, que lo usan con otro objetivo, etcétera. Pero inclusive etcétera. Personalizando, a través de esa personalización en este tiempo de simbolismos perceptivos muy rápidos, con Baradel, por ejemplo. Claro. Baradel es una figura demonizada y denostada, y cuando se refieren a algún tipo de mafia, entre comillas, o de desvío del sentido de la organización, muestran a Baradel. Con lo cual es interesante plantearlo esto para poner en alerta, porque tenemos que estar en alerta. ¿Qué es lo que nos quieren decir con las cosas que nos muestran? ¿Qué es lo que nos quieren hacer, no valga la redundancia de la expresión, con esa información deformada que nos acercan? Claro. Y siguiendo entonces con la cuestión de esta ley, hay que recordar que el proyecto fue votado a favor por la Libertad Avanza, el PRO y otras de las bancadas dialoguistas como la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal, que también votaron lamentablemente 2 diputados de Unión por la Patria, la mendocina Liliana Paponec y el jujeño Guillermo Snopek, y que todos y todas las diputadas de Misiones votaron a favor, menos un diputado del PRO que se ausentó durante la votación, lo cual quiere decir que habilitó también la aprobación de la ley. Bueno, con respecto a eso, antes estaba escuchando a Beto que hablaba del pronunciamiento de una de las senadoras de Misiones, Rojas de Cut, respecto a su posición con la media sanción que falta de senadores de esta ley. Y pensaba yo, qué cosa rara, ¿no? Que una persona que proviene del campo educativo, porque ese es su origen,
uno supone que cuando accede a cargos representativos es la voz del sector del que proviene. Es una marca de desconocimiento, porque en realidad la sanción de esta ley, más allá que encubre el castigo, marcar las huelgas o los paros como delito, creo que también apunta a satisfacer una mirada, como vos mencionabas antes, sobre los paros, ¿no? Si la escuela pública tiene muchos paros, pero cuando se lee la estructura de la ley no resuelve el problema. O sea, pareciera que la idea es que el alumno o los chicos estén en la escuela, y pensaba en una analogía, ¿no? Es como decir, si los enfermos están en el hospital, se van a curar. Claro. Sin los médicos que lo atiendan, sin la presencia de los sin profesionales, los insumos, sin los medicamentos, claro. Entonces, esto es interesante plantearlo porque es un engaño en realidad, y termina claramente a la vista que es una forma de persecución al derecho a la protesta. Y fíjate vos que una de las cosas que establece la ley es que si va a haber paros por hasta 48 horas, debe haber un 30% del personal. Ahora decime cómo va a trabajar, en el supuesto de que se acate la medida, ese 30% de docente, es decir, va a tener que estar a cargo de un grado con 120 alumnos. ¿Qué posibilidad de desarrollo, digamos, de la enseñanza puede haber? Solamente sirve a los efectos de decir, como decías vos recién, Graciela, bueno, los chicos están en la escuela. Claro. Entonces no molestan, no hay que ocuparse de ellos en otro. Pero también hay diputados y diputadas que vienen de la docencia y que han tenido una posición más que interesante. Vamos a escuchar dos participaciones en esa sesión. La primera le corresponde a Hugo Yasky y la segunda a la entrerriana Blanca Osuna. Que no se quede nadie sin aprender. La palabra al diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. Voy a hablar como diputado, pero como maestro de la escuela pública, orgulloso maestro de la escuela pública, en un país que el diputado que propone esta ley hace una línea histórica que de pronto se corta. Es verdad, en 1884 la ley 1420 fue una ley de avanzada, pero que en el debate, está acá en los archivos de la Biblioteca del Congreso, en el debate cuando el legislador de apellido Laínez plantea que el Estado Nacional tiene que empezar a generar escuelas y a pagar docentes en las provincias, porque la ley 1420 no iba ni para atrás ni para adelante. Es decir, para garantizar que eso que se proponía en la ley 1420 se pudiera hacer, había que invertir dinero, porque las provincias, como ahora sucede, tienen recursos desparejos, presupuestos desparejos, y si queremos que la educación sea un derecho, tiene que ser igual para todos. Cuando planteamos, por ejemplo, el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional, los gastos de capital continúan reflejando una retracción de más del 80% y que representan el rubro de mayor contribución en la disminución del gasto total. Esto es, hay un recorte vergonzoso respecto a la inversión que el Estado Nacional tiene como obligación realizar y ejecutar y desarrollar las políticas correspondientes en materia educativa. No estoy hablando de lo que se vincula con obra pública,
porque también la educación necesita obra pública, y las escuelas que estaban iniciadas están paradas. Los jardines maternales, los jardines de infantes no se están construyendo. Entonces, ¿de qué esencialidad estamos hablando? ¿Qué es lo esencial acá? Lo esencial es regular el paro, y entonces el alimento de los chicos que Petovelo esconde, que no distribuye. Los comedores escolares están mal, señoras, señores. Los docentes de Argentina han sido despojados del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Quiénes son en la Argentina los que se paran día tras día frente al grupo de alumnos, de esas caritas que no comieron la noche anterior, o que tienen en el bocado que les da la escuela la única posibilidad de seguir sosteniendo su pancita sin hambre? Los docentes, señoras y señores. ¿Y cómo están los docentes? Sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras, sin aportes para conectividad, que también fueron sacados vía el DNU de abril de este año que firmó el presidente Milei. Hace unos días. Bueno, muy claro, muy clara la participación de ambos diputados, de Hugo Yasky, que por supuesto después siguió hablando y actualizó toda la problemática, pero que arrancó con una precisión muy interesante, sobre todo porque tanto el PRO como este gobierno se vanaglorian de ser los que son la continuidad del proceso liberal de Roca, de la sanción de la ley 1420 y todo lo demás. Y él cuenta cómo ya en ese momento la ley 1420 se iba a implementar sobre la precarización del trabajo femenino, ¿no? Claro, la base de la formación docente en Argentina estuvo dada desde la tradición sarmientina por la selección de las mujeres, por dos aspectos. Uno, el que tenía que ver con su vínculo maternal, teóricamente, con los niños, y el otro por esta relación con la vida económica, que no estaba vista, como de hecho hoy ocurre, que la mayoría de las mujeres son cabeza de familia, y bueno, y además de la ley que establece que a igual trabajo, a igual remuneración, lo que correspondería. Quería también referirme a algo que señala Yasky respecto de la creación, la ley Lainez, cuando establece que la nación debe auxiliar a las jurisdicciones en la fundación de escuelas, en la creación de escuelas, dada las dificultades presupuestarias de las diferentes provincias. Bueno, eso también agravó la situación presupuestaria de las provincias cuando en el gobierno de Videla, en la dictadura, se transfirieron las escuelas nacionales primarias, ex-Lainez, a las jurisdicciones sin los aportes presupuestarios. O sea que el proceso de desfinanciamiento y de dificultades presupuestarias que atraviesa la educación argentina viene de larga data y se va profundizando. Después de esa transferencia también transfirieron a los docentes sin la caja jubilatoria. Es decir, una serie de decisiones políticas que pusieron a las jurisdicciones en dificultades. Incluso charlando con Graciela cuando preparábamos alguna de estas columnas, nos acordábamos, porque los dos estábamos transitando nuestra actividad docente, que llegó una orden, porque así se mandaban en la época de la dictadura, para discutir en las escuelas el problema de la deserción escolar. Pero aquí que decía el instructivo de cómo iba a discutirse que los problemas económicos y sociales no debían ser tratados, solamente los problemas, entre comillas, pedagógicos, didácticos. Es decir, que ya la dictadura decía bien claramente que el problema no pasaba por lo económico, que el problema era de otra índole. Y eran directivas censuradoras de un debate que se quería ocultar, que me parece que tiene que ver con el modelo neoliberal, ¿no? No abordar
la educación desde la complejidad que tiene, desde todos los aspectos que hacen a la vida social. Nos envía, Graciela, Ana María Reynoso, un mensaje que dice: los estaba esperando, buen análisis, me hace entender qué es eso de la esencialidad. Bueno, Ana María, muchas gracias por tu comentario. Quería comentar algo también respecto a lo que dice la diputada Osuna. Un poco a partir de escucharla, recordaba mi experiencia en la escuela, en la formación docente, en el año cuando derivó la Argentina en la tragedia del 2001, ¿no? Bueno, las escuelas en ese proceso de empobrecimiento y de tragedia social que atravesó la Argentina fueron como el último refugio del Estado. No había ningún lugar donde acudir en busca de algo, y la escuela quedó en pie, pero quedó, digamos así, dedicada al sostén alimentario, al sostén de la vestimenta. Yo recuerdo que preparábamos con las señoritas practicantes de esas, las jóvenes practicantes de esa época, bueno, los planes de trabajo, las planificaciones para el día, y llegábamos a la escuela y era muy poco lo que se podía desarrollar porque los niños tenían hambre. Esperaban el desayuno, después esperaban el almuerzo. Creo que Blanca Osuna hace referencia a eso cuando dice ¿dónde están? ¿Quiénes están frente a los niños? Claro. Que no tienen otro amparo, y son los maestros, ¿no? Bueno, y vamos a pasar a un tema musical ahora, bien interesante. Vamos a escucharlo y después comentamos de qué se trata. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Caminante, no hay camino. Haz camino al navegar. Hoy nos va a oír el mundo entero. Caminante 2.0 es la educación que quiero. Vivo en un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender. Llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué. Y por eso te lanzo este mensaje: vamos a hacer juntos el viaje. Si quieres adaptarte a la nueva educación, profesor, vamos juntos, dale al on. Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar. Hoy nos va a oír el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Las aulas no son jaulas, así lo siento. Las clases son la base de este viaje y es el centro de 2 generaciones y un encuentro que buscan las fronteras del conocimiento. Por eso me pregunto, ¿para qué mundo me educo? Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco. Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral. ¿Qué seré? Voy a hacer todo lo que quiero. Médico, astronauta o mujer bombero. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Tú y yo y tú, tú en ti, YouTube. Twitter, la wiki, WhatsApp, YouTube. Nuestra voz está en la nube. Sube. Ven a mi mundo virtual y entiende mi realidad digital. Crece. Intercambia conversación, genera tu visión. Para información, pinche en el ratón, profesor. Cambia tu rol, dale al on de este mundo.com. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Es la educación que quiero. Bueno,
se trata de un tema musical a partir de en ritmo de rap, un ritmo muy de los jóvenes de hoy, a partir de una pregunta que era fue formulada por la Fundación Telefónica, donde le preguntaban cómo debería ser la educación en el siglo XXI. Así que bueno, así nos lo dicen estos jóvenes que acabamos de escuchar. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender. Y bueno, y continuando con el tema que veníamos planteando acerca de esta ley de declaración de la educación como servicio esencial y del financiamiento y demás, les pedimos a docentes de nuestra provincia, más bien de nuestra ciudad, que nos dijeran qué pensaban, acerca de estas cuestiones. Así que vamos a escuchar las opiniones de dos maestras, Claudia y Laura, que nos dicen un poco qué es lo que ellas piensan al respecto. Y también desde la escuela. Que no se quede nadie. Nosotros estamos actualmente por debajo de la línea de la indigencia, con un 300% por debajo de la línea salarial. Nosotros, los docentes, no puede ser que un docente con más de 20 años de antigüedad no supere los 500.000 pesos. No podemos pagar la luz, tenemos que acceder a los beneficios para poder pagar un poco menos la luz, así también los gastos diarios de alimentación, de pago de cuentas. No llegamos a fin de mes con nuestro salario. Es realmente doloroso, después de más de 20 años, hablar del sueldo que no te alcanza a fin de mes. Estamos por debajo de la línea de pobreza. Estoy yo considerada una indigente con título, ¿sí? Es así. El salario nunca fue mejorado, por eso siempre se decide hacer huelga. Y en relación a la media sanción que nuestros diputados nacionales votaron, levantaron la manito sin pensar, es decir, que están haciendo realmente un daño a los docentes, sin pensar en lo que realmente deben hacer, que es escuchar la voz del pueblo. Este DNU, impulsado por el presidente, que busca hacer ley en el Congreso, declarando la educación como un servicio esencial, en el caso de ser aprobada esta ley, la educación sería reconocida como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado, que a su vez implica que ante una medida de fuerza se deba garantizar la continuidad escolar, por lo que se limita el poder de huelgas docentes y ser más cara de política educativa, lo que es meramente una norma de regulación del trabajo en el área de la educación. Eso es claro. Bueno, en ese sentido, ¿no? Legalmente sabemos que entran dos derechos en tensión: el derecho a huelga que tenemos todos los docentes como trabajadores, y por el otro lado el derecho a una educación pública de calidad que se les debe garantizar a los chicos. También dentro de este artículo que se detalla estas cosas, también se detalla y se exige el derecho alimentario. Entramos en el conflicto y caemos otra vez en lo que es el financiamiento de los comedores escolares. Hoy en día, antes yo soy docente en el aula, se veía cómo los chicos solamente tomaban o participaban de la merienda, almuerzo o desayuno los que no podían. Hoy en día todos toman el té, todos desayunan, todos meriendan, todos almuerzan. Pero ¿qué sucede? Esto genera un conflicto económico en la escuela. ¿Por qué? Porque donde antes comían con un presupuesto, ahora comen todos con el mismo presupuesto. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que se reduzca el presupuesto en relación a lo que se percibe por alumno, ¿no es cierto? Y en consecuencia se reduce la ración por alumno para que alcance para todos, y también disminuye la calidad de nutrición. Entonces mi pregunta sería,
Aquí llaman derecho alimentario ellos cuando hay escuelas que están con un presupuesto ínfimo y de absoluta precariedad. Muchas gracias, les mando un abrazo y hasta luego. Bueno, y en línea con esto que comentan Claudia y Laura también, recibimos un mensaje de Luis de Posadas que se pregunta: ¿los diputados de Misiones consultaron con los gremios docentes de la provincia para votar sobre educación? Bueno, pareciera que no. Quería reflexionar también con relación a los comentarios de las dos docentes, que el tema de la escuela como comedor arrastra desde hace tiempo también el tema presupuestario. A veces uno se entera del dinero destinado para cada niño y es irrisorio, y si en el medio colocamos toda esta inflación y la devaluación y todo lo que sufrimos en estos cortos meses, supongo que la situación económica de la escuela para afrontar este servicio, esta atención, está absolutamente dificultada, ¿no? Dificultosa. Y lo otro que me parece interesante también mencionar es cuando hablan de calidad educativa, recordando los argumentos de los diputados en el debate, ponen el acento en el docente. Y la verdad que la escuela es un complejo componente de varios factores. El niño, el alumno, la población escolar, no viene en un plato volador, viene de una realidad familiar, social, carga una mochila de experiencias personales, de carencias, en el caso que fueran carencias económicas o carencias emocionales. Es decir, es una relación donde el docente tiene una parte de responsabilidad y obviamente la tiene que asumir con la formación profesional que ha recibido, pero en realidad un niño con hambre es difícil que aprenda. Un niño con dificultades alimentarias en su primera etapa de crecimiento, en esos 2 primeros años de la vida, y leíamos el otro día el informe de UNICEF, que 1 millón de niños argentinos hoy se acuestan, van a dormir sin poder comer nada. Bueno, ese niño al otro día se levanta y va a la escuela. Claro, y además estaba pensando, Graciela, que digamos, el docente ante esta carencia alimentaria que mencionaba una de las compañeras docentes y demás, rebota en el desempeño profesional de los docentes, porque los docentes cuando ven esa carencia sienten la necesidad de que hay que de algún modo resolver. Hace poco tiempo hablaba con una directora de una escuela y me decía: mira, Pablo, yo no sé cuál es mi función acá en la escuela, porque la verdad es que me la paso organizando venta de empanadas, organizando rifas y qué sé yo, para comprar la comida que el Estado no está haciendo llegar, o que en cantidad, como decía vos, Graciela, es totalmente insuficiente. Entonces me pregunto, si esa es mi tarea, si yo me formé y me recibí y soy una profesional para administrar comedores, porque en realidad mi tarea como directiva en términos pedagógicos no la estoy pudiendo desempeñar. Claro, y hay una cuestión que siempre pienso, ¿no? Que lo urgente siempre corre lo importante, y hace tiempo que lo urgente en educación, que es la situación salarial de los profesionales de la educación, la situación de los alumnos con carencias económicas, va corriendo lo importante. Nosotros no podemos dejar de reconocer que algunos problemas tenemos. O sea, hay un déficit que se viene dando, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectoescritura, en la comprensión de textos. Hay problemas que resultan de una evaluación, que no estoy hablando de las pruebas PISA, sí. Hablo de la evaluación que la sociedad hace sobre el trabajo de la escuela. Ahora, decir que eso es fruto absolutamente de que los maestros hacen huelga o que es responsabilidad exclusiva del maestro, me parece que es recortar el debate. Pero indudablemente un maestro necesita estar bien pago y tranquilo,
decía Claudia de que no llega a fin de mes, que pagar las deudas. Obviamente esa tranquilidad no la tiene. Y va al aula, y en el aula hay que estar tranquilo para desarrollar una acción que es muy delicada, porque primero que se trabaja con seres humanos, segundo que es, como hablábamos antes, compleja, porque traen distintas historias y problemáticas, y después abordar la democratización del conocimiento, que es el objetivo de la escuela, ¿no? Y además estar muy atento a la escucha de qué es lo que pasa con esos niños, con esos jóvenes, cuáles son las historias que están transitando y demás. Y si uno está preocupado porque no llega a fin de mes, porque no puede pagar, incluso porque no puede sustentar la escolaridad de sus propios hijos, claro, entonces, bueno, estamos en un problema y muy serio. Pero yendo un poco y retomando esto, pero pensando en algo que ya venimos diciendo en los anteriores programas, que digamos la educación tiene que ver con el modelo de país, y el modelo de país debe estar sustentado económicamente. Vamos a ver algunos datitos acerca de el presupuesto educativo. En el 2013, estos son datos que fueron procesados por la ONG Argentinos por la Educación y son un poco viejos, pero sirven para pensar la cuestión. Se observa que me corrijo. Desde el 2013 se observa que el pico más alto de presupuesto educativo fue en el 2015, que fue alcanzando el 1,69 del Producto Bruto Interno. Esta es una relación que se usa para medir siempre cuánto invierte en educación un país. Bueno, fue en el 2015, es decir, durante el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se había alcanzado la mayor proporción de recursos aplicados a la educación. El más bajo fue en 2019, es decir, en el tránsito de Mauricio Macri, que bajó al 1,08 del presupuesto. Por otro lado, este año, de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto, el Ministerio de Educación va a recibir el 5,34% de los recursos naturales. Esto significa una caída del 6,02% respecto al año anterior, respecto al 2023. En relación con las provincias, que eso es otro tema que nos pareció importante tener en cuenta, porque sabemos que el sistema educativo es federal y cada provincia lo sustenta con su presupuesto, más allá de que pueda recibir aportes nacionales. Entre el 2004 y el 2021 se estableció que las provincias que más aumentaron su gasto como proporción de la incidencia en el Producto Bruto Interno fueron Catamarca y Misiones. Hay que reconocer en este sentido la acción del gobierno de Misiones. Y en el otro extremo se encuentran la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero. Hay una pregunta que podemos plantearnos a partir de este análisis de presupuesto educativo. ¿Qué representa el salario docente en ese presupuesto? Porque es interesante mirar, claro, una cosa es la cantidad que se destina y después cómo eso se distribuye en los distintos aspectos del funcionamiento del sistema. Bueno, en un artículo de Juan Ignacio Doberti, publicado en Le Monde Diplomatique, el autor señala: los salarios insumen más del 90% de los fondos educativos. El resto se destina a materiales didácticos, tecnológicos e infraestructura, entre otras cosas. El aporte del Estado a la escolarización privada y el impacto de las cuentas provinciales. En otro informe señala, en cambio, a nivel país, el 78% de los gastos en educación de los presupuestos provinciales se destinan a pagar salarios docentes y no docentes. Fíjense qué porcentaje alto representa el salario, o sea que si se achica el presupuesto, exacto, obviamente recae y afecta al área salarial.
Sí, y con esa reducción del presupuesto que veníamos observando y esos picos y caídas y demás, bueno, eso va a impactar directamente en los recursos, pero sobre todo y fundamentalmente en los salarios docentes, ¿no? Y aquí encontramos algo interesante también en un documento que presentó la CETERA, que tiene que ver con justamente ante esta cuestión de la posibilidad de la implementación de esta ley, y dice este comunicado que desde que asumió este gobierno la CETERA estuvo en las calles resistiendo y luchando con paros nacionales, movilización al Congreso y a Plaza de Mayo, radios abiertas, clases públicas, banderazos, conferencias de prensa, entre otras medidas que se reflejaron también en todas las provincias. Asimismo, mantuvimos entrevistas con todos los bloques legislativos, excepto con la Libertad Avanza y el PRO, para que se aprobara el proyecto que contenía financiamiento para la educación y la restitución del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y yo creo que siguiendo lo que CETERA trabaja como concientización sobre todo, es muy importante convocar a la sociedad. La sociedad argentina siempre fue defensora de la escuela pública. Tal vez hoy en esta coyuntura histórica que nos toca de tanto desfasaje económico en la vida familiar, todos los días es como una angustia nueva que se suma a la supervivencia de las familias. El tema de la importancia que tiene mantener la escuela pública se desdibuje un poco. Recién hablábamos, la gente está tan golpeada por ahí diariamente que tiene poca posibilidad de levantar la mirada. Pero es importante, si se privatiza la educación, si la educación deja de ser pública y de calidad y democrática, va a ser privilegio, no derecho. Va a ser un privilegio de algunos. Claro. Y la precariedad, lo básico, lo elemental, va a ser lo que conforme a los sectores más pobres o más excluidos o más que en la línea de pobreza, digamos, como decía esa maestra, estamos muchos, ¿no? Pero básicamente va a dejar de ser ese derecho, va a ser un privilegio, y ese es el gran debate, ¿no? Y va a dejar, sí, exactamente. Y retomando un poco esto que leíamos de la CETERA, me parece importante subrayar todas las distintos tipos de medidas que menciona la CETERA fueron tomando, para que entendamos que no se trata de que los docentes lo único que saben hacer es paro. Dice movilizaciones al Congreso, a la plaza, radios abiertas, clases públicas, banderazos, conferencias de prensa, etcétera. Y cierra este comunicado también destacando algo en esta línea. Dice: la lucha de CETERA da muestra de nuestra resistencia en los peores momentos de la historia. Así lo reflejan la Marcha Blanca del 88, la Carpa Blanca del 97, la Escuela Pública Itinerante del 2017, primero frente al Congreso y luego recorriendo las provincias, y las marchas federales educativas de 2017 y 2018. Entonces, hay otra cosa a pensar y a tener en cuenta, que es que la única medida de fuerza que toman los docentes para que sean reconocidos sus derechos, no solo el salario, sino las condiciones de trabajo, han tenido distintas expresiones y no solamente el paro. Yo creo que la intencionalidad de plantear que los docentes viven de paro lleva finalmente el objetivo de enfrentar padres con maestros. En realidad la escuela es un lugar donde se encuentra la sociedad toda y donde padres y maestros confluyen en la decisión de formar a los jóvenes, a los niños. Si este discurso de confrontación, los padres se enojan con los maestros porque hacen paro, los maestros se enojan con los padres porque les cuestionan los paros, se debilita la lucha gremial, se debilita la reivindicación de nuestros derechos y se debilita la escuela. Sí, claro. Bueno, y como ya se nos está terminando el tiempo, y nos habíamos comprometido con Graciela a partir del martes pasado a compartir algunas noticias, voy a compartirles la siguiente. El lunes 9 de septiembre a las 18 se realizará una asamblea
del Colegio Profesional de Profesionales de Educación Especial, una asamblea, como decía, en la sede del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía, en la calle San Marcos 2703, a los fines, y esto es muy importante, de elegir las autoridades del colegio. Todo aquel, nos dicen las integrantes de la comisión, todo aquel o aquella que esté interesado podrá postularse con su respectiva lista. Para mayor información deben dirigirse a la Dirección de Personas Jurídicas, quien guía y fiscaliza este proceso. Cabe destacar que la ley de creación del colegio se sancionó en septiembre del año pasado, luego de un trabajo sostenido por más de 10 años de todo el colectivo de profesores de educación especial de toda la provincia. Bueno, yo no tomé una noticia, pero sí un poco para sentar la base de quizás el planteo de la próxima columna. Recomiendo buscar la nota que salió en página 12, que toma una entrevista a quienes ya citamos acá, que es Adriana Puirós, y la nota tiene como título "La desescolarización es parte de la destrucción del Estado". Y al leerla aparecen cuestiones para pensar. El modelo de desescolarización uno lo mira también desde el poco deseo de los alumnos de ir a la escuela, por ejemplo. Ya la escuela no es un espacio convocante de los jóvenes, y con la pandemia y la virtualidad se acentuó la idea de que podemos estudiar a distancia, en nuestra propia casa, y Adriana Puigros plantea como un problema muy grave del desarmado del colectivo, de la comunicación y de la socialización que plantea el aula como un conjunto interactivo entre docentes y alumnos. Y esa pérdida de esa comunicación y de ese lugar común, ella lo plantea como un camino al individualismo y a la pérdida de esa pertenencia a un proyecto común, a una mirada sobre lo que es de todos, y después hace referencia al interés que tienen algunas empresas para hacer programas educativos. O sea que dejamos abierto el tema y planteamos la posibilidad de que alguien lea este artículo. Buenísimo. Bueno, y entonces ya sí nos despedimos, nos pasamos bastante del horario establecido acá. Mariquita, Beto nos van a asesinar, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Así que nos despedimos hasta el próximo martes a las 11 con esto de Conversando sobre Educación. Hasta la próxima, gracias por estar ahí.